Muy buenos días, queridos estudiantes del Colegio San Ramón. El día de hoy vamos a ver matemática 4, matemática para cuarto año secundario. Es muy importante que te quedes en casa para detener el contagio del coronavirus. Quédate en casa y aprendiendo en casa. Esta pirámide es una de las pirámides de Egipto. Recuerda que la pirámide de Egipto son tres: Keops, Kefren y Meserino. Estas pirámides tienen un legajo histórico muy importante, en el que se ha desarrollado la antigua civilización. Vamos a ver la situación significativa sobre esta pirámide y qué nos dicen. La gran pirámide de Keops tiene una base tiene una base cuadrangular. ¿Qué significa? La base de esta pirámide es una figura que tiene cuatro lados. A pesar de ser cuadrangular, nos dice que es regular, significa que los cuatro lados en mención son iguales. La arista mide 150. La distancia desde este punto hasta este otro punto vale 250 metros. La altura de la pirámide, en este caso desde este punto máximo hasta la base, vale 160 metros. Calcula el volumen de dicha pirámide. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es ahora representarlo matemáticamente, y para ello vamos a darle una figura. Entonces tenemos 250 metros por lados de este cuadrado, porque es regular. Entonces ese es un cuadrado, está en la base. Recuerda que ahora vamos a hacer una figura de tres dimensiones, para ser más exactos. ¿De acuerdo? Entonces, veamos, tenemos la base, que es un cuadrado con sus medidas. ¿De acuerdo? Entonces, ahora tenemos la pirámide. Algunas características. Vamos a ver, entonces, los puntos de intersección de las aristas. En este caso van a ser el punto A o vértice A, B, C y D. ¿De acuerdo? También tenemos, la altura vale 160 por información. Entonces, tenemos ahí la pirámide con todo, y el punto máximo vamos a representarlo con una V, haciendo referencia al punto, al vértice en este caso, de la pirámide. Bien, la pregunta es calcular el volumen. Recuerden ustedes, por teoría, que el volumen va a ser igual a la base, el área de la base, en este caso de color amarillo, multiplicado por la altura de color con la línea roja, dividido entre 3. Bien, entonces vamos a calcular el área de la base. La base es un cuadrado, recuerden, es un cuadrilátero regular, es un cuadrado. Entonces va a ser 250 multiplicado por el otro lado 250, ¿de acuerdo? Eso es el área de la base. Voy a multiplicar a este producto, voy a multiplicarle por la altura, y la altura va a ser 160. Entonces, 250 multiplicado por 250 multiplicado por 160, el resultado es 10 millones dividido entre 3. Tenemos ahí que el volumen va a ser aproximadamente 3.333.333,3 metros cúbicos. Eso es el volumen de la pirámide de Keops. Muy bien, vamos a continuar. Recuerda, aprendo en casa. Es una estrategia del Ministerio de Educación para no seguir propagando con el virus del COVID-19. Pregunta 8 nos dice: un recipiente con forma de pirámide, podemos observar acá, solo que está invertido, regular. Ajá, pirámide regular. Significa que la base, todos los lados son iguales. ¿De acuerdo? En la parte superior, abierta, significa no hay base, está abierta, el cual es un hexágono regular de 10 centímetros de arista. La altura de dicho recipiente es de 30 centímetros. ¿De acuerdo? Lo vamos a describir más adelante. Si se van a pintar 1000 de estos recipientes por dentro y por fuera, con una pintura que cubre 45 metros cuadrados por galón, cada galón alcanza para esta cantidad de superficie. ¿Cuántos galones se requieren en total? Tenemos alternativas 3, 4, 5 o 6. Veamos. Recuerden que la figura de la base es un hexágono regular. Por lo tanto, vamos a tener la forma verde. Esta figura, si trazamos las diagonales de este hexágono, se van a formar 6 triángulos equiláteros.
los 6 triángulos van a tener igual medida, ¿de acuerdo? Aparte de ello, el lado que vale 10 por información, como es equilátero, entonces vale 10 los lados del triangulito pequeño. En consecuencia, la diagonal vale 20. ¿Qué más tenemos? Vamos a graficar ahora esa misma figura que está en 2 dimensiones, lo vamos a llevar a 3 dimensiones, entonces vamos a tener la figura, en este caso la pirámide invertida. Y para ello vamos a hacer algunos datos adicionales. Recuerda que vale 10 y la altura, en este caso va a ser 30 por información, por dato que nos dan del texto. Entonces, fíjense ustedes, tenemos 3 informaciones. La altura en este caso de la pirámide. Tenemos el lado de la pirámide que vale 10, la altura vale 30, y no tenemos la arista. En este momento vamos a calcular cuánto vale esta arista, que lo vamos a representar con una letra A. ¿De acuerdo? Para que se pueda definir mejor, en el triángulo rojo tenemos un triángulo rectángulo en el que un cateto vale 10, el otro cateto vale 30 y nos piden calcular la hipotenusa. Por el teorema de Pitágoras sabemos que la hipotenusa, en este caso A, al cuadrado va a ser igual a 10 al cuadrado, que vale uno de los catetos, 30 al cuadrado, que vale el otro cateto. Entonces, resolviendo, vamos a tener que 10 al cuadrado vale 100 y 30 al cuadrado vale 900. 900 más 100 es 1000. Entonces, A en todo momento ha estado elevado al cuadrado por el teorema de Pitágoras, pero en esta última línea ya no está elevado al cuadrado. Lo que ha pasado con el 2 es que ha pasado a como raíz. ¿De acuerdo? Entonces el valor de A vale raíz de 1000. Continuamos. Recuerden que necesitamos el área de la pirámide. Pero para eso vamos a calcular de uno de ellos, por ejemplo acá, podemos calcular de entre estos puntos, hay un triángulo, entonces vamos a calcular su área, ¿de acuerdo? Como tiene la base 6, entonces va a tener 6 triángulos idénticos, iguales, equivalentes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a extraer una de las caras. Tenemos acá una de las caras. Recuerda que la arista vale raíz de 1000. Raíz de 1000, por este lado también raíz de 1000, porque ambos son aristas, ¿de acuerdo? Y como es isósceles, vamos a trazar una perpendicular. Esta va a caer exactamente a la mitad del lado del hexágono. Recuerda que el hexágono vale 10 de lado, entonces por lo tanto va a ser 5, 5. En este triángulo que está sombreado, otra vez tenemos un triángulo rectángulo. Y como tenemos un triángulo rectángulo, fácilmente podemos aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Pero para qué? Para encontrar esta altura. Hay varios métodos de encontrar el área de un triángulo cuando ya tenemos información suficiente, pero una de ellas es base por altura sobre 2. Todos conocemos. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos la altura de este triangulito. Lo vamos a representar con una H. Recuerda que esta altura del triángulo es diferente a la altura de la pirámide. Entonces, por teorema de Pitágoras tenemos, veamos, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Recuerda, hace un momento ya aplicamos aquí y vamos a volver a aplicar acá. Bien, la hipotenusa que vale, en este caso para el triángulo sombreado vale raíz de 1000. Raíz de 1000 al cuadrado, que es la hipotenusa, va a ser igual a la suma de cuadrado de los dos catetos adicionales, de los dos catetos del triángulo. Entonces vamos a tener altura al cuadrado más 5 al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, operando tenemos, recuerda, raíz con exponente se van a simplificar. Entonces me quedo con 1000. A esto tengo que restar esta operación. Recuerda que 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. Y 25 es positivo en el primer miembro y lo pasamos al segundo miembro y vamos a tener menos 25. Finalmente, restando, tenemos la altura de este triángulo, del triángulo sombreado, va a ser la raíz cuadrada de 975. ¿De acuerdo? Porque este exponente ha pasado como raíz. Entonces, fácil y rápido, ya tengo la altura. Bien, ya conocemos la altura, conocemos la base del triángulo. Entonces, fácil y rápido voy a poder calcular el área de este triangulito. Este triangulito es la cara, una de las caras de la pirámide. Entonces, vamos a darle solución. Tenemos, en este caso, tenemos el área de esta cara, de este triángulo que vemos acá, va a ser base por altura. La base del triángulo es 10.
¿de acuerdo? Entre 2. ¿De acuerdo? En este caso, la base vale 10. 5 más 5, 10. Está por acá. Recuerda que el orden de los factores no altera el producto, que vamos a multiplicar a la altura. La altura en este caso vale la raíz de 975 aproximadamente, es 31,2, y eso vamos a reemplazar. ¿De acuerdo? Entonces 31,2 multiplicado por 10 va a ser igual a 312 por la mitad. Cada área de este triangulito vale 156 centímetros cuadrados. Pero recuerda que yo quiero pintar no solamente una cara, sino que también por la otra. Entonces, para un solo triángulo son 2 lados que tengo que pintar. 2 caras. Y si son 2 caras que tengo que pintar por 6, que son, va a ser 12. Entonces, a esta área que nosotros tenemos por acá, 156, tengo que multiplicar por 12 para encontrar el área total pintada de una sola pirámide. Entonces tenemos acá 156 multiplicado por 12. Recuerden, profe, son 6 caras, sí, 6 caras por dentro y por fuera serían 12 caras. ¿De acuerdo? Resolviendo entonces vamos a tener que 156 multiplicado por 12 es aproximadamente 1872 centímetros cuadrados para un solo pirámide. Muy bien. Entonces, tenemos alguna información de que la altura vale 31,2, ¿verdad? Tenemos que el área de uno solo vale 156, de 12 de ellos vale 1872 centímetros cuadrados. Entonces, el área va a ser el mismo valor que tenemos acá. Ahora lo que queremos es multiplicar por 1000. Entonces, al área de una sola pirámide tengo que multiplicarle por 1000. Entonces, si lo multiplico por 1000, el área de uno de los pirámides, voy a tener aproximadamente este valor. Entonces, multiplicando 1000 pirámides por la superficie de una de ellas, vamos a tener aproximadamente 1.872.000 centímetros cuadrados. ¿Qué centímetros cuadrados? Recuerden que la superficie o el área se mide en unidades al cuadradas. Muy bien, estas 1000 pirámides multiplicado, tenemos ya 1.872.000 centímetros cuadrados y lo tenemos que convertir a metros cuadrados. Recuerda que un galón es 45 metros cuadrados lo que puede pintar. Entonces, vamos a multiplicar por un factor que un metro cuadrado es lo mismo que 10.000 centímetros cuadrados. Simplifiquemos centímetros con centímetros, ceros con ceros, y finalmente vamos a tener las 1000 pirámides va a ser 187,2 metros cuadrados de superficie total. Esta cantidad dividida entre 45 que vale cada galón, entonces va a ser igual a 4,16 galones. Repito, 187,2 metros cuadrados entre 45 metros cuadrados que vale cada galón. Se van a simplificar metros cuadrados, entonces vamos a tener 4,16 galones. En la vida real, si esto lo aproximamos a enteros, sería 4. Pero sin embargo, si utilizamos 4, va a haber alguna de en este caso de las pirámides, va a quedar sin pintar. Entonces necesariamente tengo que utilizar un quinto galón para terminar de pintar totalmente. Por lo tanto, la respuesta es 5 galones. Vamos a continuar. Recuerda que en casa no salgas para no seguir incrementando el número de contagiados por el COVID-19. Pregunta 9 dice, una piscina de 10 metros de ancho tiene sección longitudinal que se muestra en la figura. Calcula la cantidad de agua necesaria para llenarlo completamente. Cuando nos dice cantidad de agua que se necesita para llenarlo completamente, nos está pidiendo el volumen. Entonces, recuerda que acá tenemos 10 metros de ancho. Pero si lo vemos como superficie a esta figura, ya tendríamos como base de un prisma irregular. Entonces, si calculamos esta área, ya tendríamos el área de la base. A esto hay que multiplicarle por
la tercera dimensión, que es el ancho, ya tendríamos el volumen. Entonces, en el primer momento vamos a calcular la superficie de esta área y luego multiplicar por el ancho, que finalmente va a ser el volumen. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos. Tenemos la figura, tenemos sus características, y para ello vamos a calcular su área. Y para calcular el área vamos a tener que seccionarlo, dividirlo en tres partes. Fíjense que esto es un rectángulo, esto es un cuadrilátero conocido como trapecio rectangular, y esta tercera figura también es una figura de trapecio rectangular. Entonces vamos a considerarlo área 1, área 2, área 3, y el área total va a ser igual a la suma de las tres áreas. ¿De acuerdo? Entonces empezamos a calcular. El área 3, en este caso el área 3, va a ser base por altura. Repito, base que vale 5, su base, por altura que vale 6. ¿Y por qué 6? Vamos a tener que sumar 4 más 1 más 1 hacen 6. Entonces 5 por 6 es 30. Veamos, esto es la expresión del área 3. Ahora vamos a ver la expresión del área 2. El área 2, sabemos que esta altura vale 6. Esta otra, que para el trapecio va a ser base, va a ser 2. ¿De acuerdo? Entonces, para calcular la superficie de este trapecio necesito la mediana multiplicada por su altura. Repito, la mediana que está de línea azul multiplicada por altura, la distancia entre las dos líneas rojas. Esta va a ser su altura. Entonces sabemos que la mediana es la semisuma de estos dos, va a ser 6 más 2, 6 más 2, pero dividido entre 2, que vale 4. Entonces, el área 2 va a ser igual a 4, que va a multiplicar la altura. ¿De acuerdo? 4, que vale la altura por acá, en este caso la mediana 4, y la altura desde el punto rojo hasta la línea roja hasta la otra roja va a ser 5, por eso es que multiplicado por 5. Finalmente el área 1, de forma análoga, vamos a hacer, acá vale 2, por acá vale 1, 2 más 1, 3, entre 2 es 1,5. La mediana 1,5. Tenemos entonces 1,5 por la altura del trapecio, ¿vale? Desde este punto hasta acá. ¿Cuánto vale? La información está por acá, ¿eh? Esto vale 10. Por eso es que multiplicado por 10, finalmente todo este producto nos va a dar el área total. Operando, ¿qué es lo que tenemos? 10 por 1,5 es 15. 5 por 4 es 20. 5 por 6 es 30. Y la suma de todos ellos es 30 más 20, 50, 65. Entonces, la superficie de esta piscina, así como está irregular, por cierto, la superficie es 65. Recuerde que por información tiene un ancho de 10. Entonces, para calcular su volumen, lo único que vamos a hacer es a esta superficie total que ya calculamos, tenemos que multiplicarle por su altura. En este caso, el ancho vamos a tomarle como altura, ¿de acuerdo? Entonces, finalmente tendremos que el volumen de esta piscina va a ser 65, que vale el área total, por este dato que tenemos acá, 65 multiplicado por 10, y esto va a ser igual a, ¿cuánto? 600 metros cúbicos. Esto significa que necesita esta cantidad de agua para llenar esta piscina. ¿De acuerdo? Excelente. Muy bien, vamos a continuar. Dice, la pregunta, encuentre la relación entre volumen de una pirámide cuadrangular. Pirámide cuadrangular significa que la base tiene 4 lados, ¿de acuerdo? Y acaba en punta hacia arriba. Y un hexaedro regular. Un hexaedro es un poliedro regular donde todos sus lados, todas las aristas son iguales. Por eso nos dice hexaedro regular. Se sabe que dicha pirámide se encuentra inscrita. Cuando entendemos este término inscrito, significa que está por dentro y es tangencial a alguno de los lados del hexaedro. En el hexaedro regular, cuya base coinciden con la base de la pirámide. Muy bien. Tanto el hexaedro como la pirámide, ambos tienen la misma base. ¿De acuerdo? Además, el vértice de la pirámide, exactamente en la parte superior, queda en el centro de la base superior del hexaedro. Veamos.
¿De acuerdo? Tenemos la base, que es un cuadrado, porque es regular, ya nos dijo, entonces la base tiene que ser un cuadrado del lado A, ¿de acuerdo? Entonces sobre eso vamos a dibujar el hexaedro, 6 lados, acá tenemos un puntito, vamos a suponer que ese punto es el centro de la base superior del hexaedro. Entonces ahora vamos a inscribir con la misma base, en este caso color verde, vamos a inscribir una pirámide. Veamos, a ver, entonces tenemos la pirámide de color rojo. Muy bien. Nos está pidiendo la relación de volumen. Entonces lo que vamos a hacer es dividir entre esos dos volúmenes y vamos a encontrar la relación. Bien, entonces tenemos la altura, en este caso, de la pirámide que coincide con la altura del hexaedro, fíjense. Si la altura es A, entonces vamos a dividir ambos volúmenes. Tenemos A, la altura de la pirámide, A es el lado del hexaedro regular. Recuerden que el volumen de un prisma es el área de la base, en este caso el área verde, de color verde, ¿de acuerdo? Multiplicado por la altura. El área de la base, en este caso, va a ser A por A, ¿de acuerdo? A por A es el área de la base y multiplicado por la altura vale, también tenemos A. A por A, finalmente vamos a tener el volumen del prisma, ¿vale? A al cubo. El volumen de la pirámide, ya habíamos visto en el caso de Keops anteriormente, va a ser, es lo mismo, la misma notación, área de la base por la altura, pero dividida entre 3. Recuerda que los sólidos que hagan punta se dividen entre 3, ¿de acuerdo? Dependiendo las características del sólido, por supuesto. Entonces, tenemos área de la base, es el mismo, A por A, y su altura coincide con la arista, les dije, que también es A. Entonces va a ser A por A, área de la base, por la altura que vale A dividido entre 3. Entonces de acá podemos sacar algunas conclusiones, que el volumen de la pirámide vale A al cubo entre 3. Finalmente, tenemos que de información, volumen del prisma, volumen de la pirámide. Entonces, el volumen de la pirámide dividido entre el volumen del prisma va a ser igual a, recuerden, el volumen de la pirámide está acá, A cubo sobre 3, A cubo sobre 3 dividido entre el volumen del prisma que está por acá, A cuadrado, perdón, A cubo sobre 1. Extremos y medios, finalmente A cubo. Entre A cubo se van a simplificar y vamos a tener finalmente la respuesta. El volumen del prisma finalmente es el triple que el volumen de la pirámide. Por favor, jóvenes, con esto hemos terminado la semana 8. Que tengan éxito. No se olviden de enviarme en fotografía